Bien, vamos a pasar al segundo punto de la agenda del día de hoy, que es la compensación de créditos tributarios. Previamente, cabe mencionar que los créditos tributarios, de acuerdo al inciso A del artículo 52 del reglamento de la ley del impuesto a la renta y el artículo 88 de la LIR, se deducen del impuesto determinado anual de acuerdo a un orden de prelación, ¿no? En primer orden, se van a considerar los créditos sin derecho a devolución, como pueden ser los créditos por impuesto a la renta de fuente extranjera, los créditos por reinversión u otros créditos sin derecho a devolución. En segundo orden, eh, tienen que deducirse el saldo a favor de ejercicios anteriores, los pagos a cuenta del ejercicio, algún impuesto percibido o retenido y otros créditos con derecho a devolución, como es, por ejemplo, el tema del ITAM. Entonces, ¿qué pasaría si en estos casos los créditos tributarios que yo tengo para aplicar, estos créditos exceden, ¿no?, al impuesto determinado? Entonces, si es así, obtendría un saldo a favor. Si no lo es, tengo que regularizar el impuesto a la renta anual, ¿no? Eso como un marco, digamos, general de cómo se originan los créditos de impuesto a la renta. ¿No? Y a manera conceptual, rápidamente vamos a repasar algunos créditos sin derecho a devolución, que es los créditos, por ejemplo, por extranjera, que la compañía obtenga por las rentas de fuente extranjera grabadas con el impuesto, se va a reconocer como crédito el monto del impuesto a la renta efectivamente pagado en el exterior, siempre que cumpla con algunas condiciones, ¿no? Que es, por ejemplo, que no excede el monto del impuesto efectivamente que haya sido pagado en el exterior, que no exceda el límite que resulte de aplicar la tasa media, eh, que el importe que por cualquier circunstancia no se utilice en el ejercicio grabable no podrá ser compensable en ejercicios futuros ni da derecho a devolución, ¿no? Estos tipos de créditos no son con derecho a devolución, eh, y que el impago de este impuesto pagado en el exterior esté sustentado en alguna documentación, en algún documento fehaciente, como por ejemplo algún certificado de retención emitido por la autoridad fiscal del país en el cual me retienen, ¿no? Eso es muy importante. Luego, el otro tipo de créditos sin derecho a devolución son los créditos por reinversión, que son beneficios tributarios que otorga el Estado, eh, ya sea total o parcialmente, del monto de la obligación tributaria o la postergación de la exigibilidad de dicha obligación al cargo de la institución que corresponda según sea el caso. Por ejemplo, algunos pueden ser que estén contenidos en la ley universitaria, en la ley de reactivación y promoción de la Marina Mercante, en la ley del libro o en la ley de promoción de la Amazonía. Esos son los créditos por reinversión. Otros créditos sin derecho a devolución muy conocidos son, por ejemplo, el crédito que yo tengo por trabajadores con discapacidad. Eso está recogido en la ley 29973, que de acuerdo a la cantidad de trabajadores que yo tenga y a determinado porcentaje, yo puedo deducir un importe, digamos, o obtener un crédito, mejor dicho, por estas personas, por la remuneración que yo les pague por estas personas que tengan alguna discapacidad que tiene que estar acreditado por la autoridad competente, ¿no? O el crédito por gastos de capacitación, también recogidos en la ley 30056. Bien, esos son los créditos sin derecho a devolución a modo de general. Y ahora vamos a entrar a aquellos créditos que sí tienen, o sí el contribuyente tiene el derecho a la devolución del mismo. Por ejemplo, el saldo a favor del impuesto a la renta de ejercicios anteriores. Este impuesto se puede deducir siempre que sean reconocidos por la administración tributaria y que estén establecidos en las declaraciones de impuesto a la renta anual de años anteriores, ¿no? Ahí es importante que las compañías puedan tener un control de estos créditos de saldo a favor de ejercicios anteriores que estén arrastrando año a año, y que este importe no haya sido solicitado en devolución y no haber sido aplicado con traspagos a cuenta, ¿no? Aquí por eso les comento que es importante que las compañías que tengan estos tipos de créditos puedan tener un control adecuado que les permita, por ejemplo, no pedir un saldo a favor que en la práctica ya ha sido aplicado o que en la práctica haya sido devuelto, ¿no? Ahí es muy importante que las compañías puedan tener un control
que les pueda evitar cualquier contingencia con la administración. ¿De acuerdo? A modo de ejemplo, este es el recuadro que sale en los PDTs. Cuando yo tengo un saldo a favor, puedo marcar la opción 1 de devolución o puedo marcar la opción 2, que es aplicación contra futuros pagos a cuenta. En este caso, por ejemplo, este saldo es de 4.500.000. Esta compañía optó por la aplicación contra pagos futuros porque marcó en la casilla 137 la opción número 2. ¿De acuerdo? Y también el detalle de la casilla es importante cómo llenarlo. Por ejemplo, este es en el caso del año 2020, que yo tengo saldo a favor del ejercicio 2019, ¿no? Que es un importe de 6.400.000, que yo este saldo a favor lo he aplicado contra el ejercicio 2020 por 1.524.000. Y he aplicado contra los pagos a cuenta de enero y febrero del año 2021 195.000 soles, ¿no? La diferencia ha sido solicitada en compensación con otras deudas tributarias del ejercicio 20 o 21 por un importe de 561.000 soles, ¿no? Entonces, esta es la forma que el PDT exige en la declaración jurada anual de presentar cómo ha sido aplicado ese saldo a favor de ejercicios anteriores, y por cada, al menos por estas columnas hay que por estas casillas hay que completar correctamente para evitar también algún tipo de desconocimiento a futuro de este saldo a favor, ¿no? Porque si yo como compañía consigno un saldo errado, de repente mayor, por ejemplo, estaría de repente dejando de tributar algún tipo de impuesto a la renta, ¿no? Entonces es muy importante que las compañías lleven el control adecuado de los créditos que van arrastrando año a año, mes a mes, y de la forma de aplicación, ¿no? Por un tema de salud tributaria es adecuado que tengan ese control. ¿De acuerdo? Otro tema importante es si la presentación de la declaración jurada anual se presenta en el mes de marzo. Como todos sabemos, van desde el 24, 25 de marzo hasta 5, 6, 7, 8 de abril. Es el calendario de vencimiento de las declaraciones de impuesto a la renta anual. Y en ese sentido, si yo declaro mi impuesto en el mes de marzo, yo podré utilizar el saldo a favor resultante de esa declaración jurada anual a partir del periodo tributario marzo que vence en el periodo abril, ¿de acuerdo? Pero si mi declaración de impuesto a la renta anual vence en fecha abril del año 2021 y en ese periodo lo declaro, yo podré utilizar recién este saldo a favor periodo tributario abril que vence en el periodo mayo, ¿no? Entonces, este es otro tema muy importante que las compañías deben tener en cuenta para evitar un arrastre incorrecto del saldo a favor, ¿no? Hay algunas compañías que vencen en abril, pero el saldo que les resulta lo declaran en el periodo tributario marzo del PDT 621. Entonces, es muy importante que las compañías tengan este control y esta claridad del arrastre de saldos para evitar contingencias con la administración. Otros créditos con derecho a devolución son los pagos a cuenta, que como bien todos sabemos, son los pagos que realiza la compañía mes a mes, de enero a diciembre, que al final del año van a ser regularizados con el impuesto a la renta anual, en el caso que el impuesto determinado anual sea mayor a los pagos a cuentas realizados, ¿no? Si estos pagos realizados mensualmente son superiores al impuesto mensual, ahí se generaría un saldo a favor de impuesto a la renta, que quiere decir que durante todo el año he efectuado pagos que son mayores al impuesto que yo debo pagar anualmente. ¿De acuerdo? Este es el detalle de la casilla 128 de cómo se debe mostrar en el formulario virtual 710, donde se debe consignar cómo se ha efectuado el pago a cuenta del ejercicio. ¿De acuerdo? En este caso, este pago a cuenta se ha efectuado todos con aplicación de saldo a favor, como podemos ver, ¿no? Si, por ejemplo, he efectuado el pago de los pagos a cuenta con compensación de ITAM, pues se mostrará en esta columna, o si ya he hecho desembolsos de dinero, pues se mostrará en esta otra, ¿no? Entonces también es muy importante que las compañías puedan llenar esta casilla 128, este detalle de la casilla 128 de manera correcta,
tanto sean de aplicación de saldos para el pago a cuenta o compensaciones con ITAN u otros créditos o montos efectivamente pagados. Otro de los créditos con derecho a devolución son los impuestos percibidos, como el saldo saldo a favor del exportador, que corresponde al impuesto general a las ventas originada por adquisiciones de bienes y de servicios que no hayan sido aplicados contra sus operaciones grabadas con dicho impuesto por ser estas insuficientes para absorber dicho saldo, ¿no? Podrá compensarse automáticamente con la deuda tributaria por pagar a cuenta y de regularización del impuesto a la renta anual. Otro concepto de créditos con derecho a devolución son los impuestos retenidos, que son, por ejemplo, sobre rentas devengadas. Por ejemplo, los fideicomisos suelen hacer este tipo de retenciones. Estos impuestos que son retenidos, las compañías deben considerarlos como créditos dentro de la declaración del impuesto a la renta anual, ¿no? También otro ejemplo son las sociedades administradoras de fondos de inversiones o las sociedades de titularizadoras de patrimonios fideicometidos, ¿no? Entonces es muy importante también tener en cuenta estos tipos de crédito que también me dan derecho a devolución. Otro de los créditos, y uno de los créditos más comunes en las compañías, es el tema del ITAM. Como todos sabemos, este impuesto que se paga en el periodo marzo de cada año pueden ser aplicados contra los pagos a cuenta del año o inclusive contra los pagos, contra el impuesto de regularización anual, ¿no? Este crédito puede ser compensado contra dichos importes y en el caso de no compensarse, pueden solicitarse únicamente en devolución. El ITAM que yo no aplique, por ejemplo, en mi DJ anual del año 2021, no podrá ser arrastrable para los periodos tributarios del PDT 621, ¿no? de mis declaraciones mensuales del año 2022. Simplemente el crédito que yo no utilice por ITAM en mi DJ anual, tengo dos alternativas, como lo vamos a ver más adelante, que es pedir la devolución de dicho importe o, de acuerdo a una resolución del Tribunal Fiscal que salió el año anterior, poder compensarlo con otras deudas tributarias, ¿no? Como bien todos sabemos, el ITAM puedo efectuar el pago en una sola cuota o fraccionarla en 9 desde el periodo marzo al periodo noviembre. Bien, esta es la forma, digamos que en un PDT, en un formulario virtual, se muestran estos créditos tributarios. Veamos, por ejemplo, la casilla 127, que muestra el saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior, que son 42 millones, perdón, 4.200.000, los pagos a cuenta del ejercicio, que es 1.646.000 soles, y el ITAM, que es un importe de 252.000 soles. Entonces, estos créditos, que son en realidad los más comunes que pueden obtener las compañías, aplico contra el tributo que yo obtenga, ¿no? Como yo veo aquí, o vemos todos, tenemos un impuesto por pagar de 2.700.000, que son consumidos íntegramente con el saldo a favor del ejercicio anterior. Es decir, me va a quedar un saldo a favor por este lado que asciende a 3.058.000 soles y un saldo de ITAM no compensado de 252.000 soles. Estos importes, por ejemplo, la compañía optó por solicitar la aplicación contra futuros pagos a cuenta. Entonces, estos 3 millones, la compañía podrá aplicarlos, en este caso, contra los pagos a cuenta de marzo en adelante, ¿no? Si la compañía efectuó la declaración jurada anual en marzo 2022, podrá aplicarlo de marzo 2022 en el PDT 621 en adelante.